Les decía que los conflictos, ya hemos visto a través de esta serie, que son imposibles evitarlos. Muchos nos hemos dado la tarea a tratar de no tener conflictos. Los vamos a tener. Eso fue lo que nos enseñó Dios a través de la historia de Adán y Eva. También pudimos aprender cómo a veces la rebeldía, cómo el no ser obediente en las relaciones interpersonales a veces nos generan enemigos, ¿verdad? Pero con obediencia a los principios de Dios, nosotros podemos recuperar amistades, incluso familiares, con los que hemos estado mucho tiempo distante. Eso nos lo enseñó Noé. También estuvimos viendo qué importante es la fe, qué importante es creer, es dejar a Dios meterse en nuestra vida, en los conflictos, ¿verdad? Y vimos cómo Abraham, dejando a Dios en su vida, logró sobrepasar muchísimos conflictos y terminó siendo padre de naciones. Hoy somos de alguna forma nosotros herederos de esa fe. Vimos también qué importante es ser paciente. La impaciencia nos lleva a veces a destrozar las relaciones y aún quitarle las esperanzas de una reconciliación. Y vimos finalmente a través del mensaje que nos dio nuestro hermano Iván la semana pasada, cómo la mentira a veces puede proponerse como una posible solución inmediata a conflictos, a problemas. Sin embargo, a la larga nos van a poner en una situación peor de la inicial. Ahora, yo espero que a esta altura nosotros como comunidad estemos un poco más relajados con la cuestión de los conflictos y estemos más dispuestos ¿a qué? A dejar que lleguen si llegan. Si me tocan conflictos, si me enredo en conflictos, si me enredaron en conflictos, no me voy a desesperar. Yo voy a dejar que Dios me guíe a través de esa situación. Ahora, hoy yo quiero apelar a una familia, la familia de José. José, que viene siendo uno de los hijos de Jacob. Todos estos conflictos lo hemos estado viendo en el desarrollo de una sola familia, ¿verdad? Abraham inició esa familia y después con su hijo Isaac y después con su hijo, con su nieto Jacob y ahora con su tataranieto, con su bisnieto José. Pero en la medida que esta familia avanza, va creciendo y van habiendo más personas. Ya a la altura de José estamos hablando de una familia numerosa. Y cuando aumentan las personas, ¿qué es lo que viene atrás aumentando? Mientras más gente, más conflicto. Los conflictos que atravesó en este caso José son tantos que daría para hablar de ellos durante 2 meses. Pero no me quiero concentrar en todos los conflictos que tuvo porque fueron muchísimos. Quiero concentrarme en cómo José no cayó en la trampa que muchos de nosotros caemos. La trampa del rencor y el deseo de venganza. Quisiera que nosotros hoy pudiéramos partir de la premisa de que cuando la respuesta mía a un conflicto en el cual obviamente fui herido, o quedé mal, o me la jugaron mal, mi respuesta a eso es cobrármela, es cobrársela a la persona. Yo creo un ciclo allí donde nadie va a ganar. Nadie va a ganar. Pero no solamente que nadie va a ganar, es que creando yo ese círculo vicioso, estoy cerrando la posibilidad
a que las promesas de Dios conmigo no puedan alcanzarme, no se puedan cumplir. Y las promesas de Dios son las que nos mantienen el futuro abierto, las posibilidades de futuro abiertas. Cuando nosotros decidimos cerrar ese círculo de me la voy a cobrar y el rencor sigue aumentando y la venganza y el rencor y la venganza, y voy buscando cada vez más, ¿y qué dijo ahora? ¿Y qué fue lo nuevo que dijo? ¿Y qué fue lo que me hizo ahora? Y alguien sabe qué fue lo que está haciendo, qué es lo que está diciendo de mí. Y uno vive alimentando en su corazón la hoguera, el fuego que alimenta el rencor y el deseo de venganza. Yo le estoy diciendo a Dios a que las promesas que Dios me ha dado de bendición para mí, para mi familia, se alejen. Yo las estoy perdiendo. Entonces, yo quisiera que nosotros vayamos un momentico a Génesis 50:15. Es el último capítulo del libro de Génesis, o el libro de los patriarcas. Y José, de alguna forma, es el que conecta la historia de los patriarcas con la vida que después se va a vivir esa familia en Egipto. Génesis 50:15 es un pasaje, es un versículo donde se expresa la preocupación de los hermanos de José, que le hicieron muchísimo daño, a José. Ven que su padre, el padre de la familia muere. Y ellos sienten que al morir el padre, al morir Jacob, ya nada pudiera frenar a José de que pudiera cobrárselas a sus hermanos por lo que ellos le habían hecho a ese hermano menor. Dice el versículo así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José por lo que le hemos hecho, y nos dará el pago del mal que le hicimos. Aquí está justamente la proyección al rencor, tanto a ejercerlo como a recibirlo en el corazón humano. Mis hermanos, ¿por qué tendrían rencor ¿por qué José debería tener rencor de sus hermanos? ¿Cuántos aquí conocen la historia de José? Bueno, un tercio. Le paso por arribita. José es el menor de 11 hermanos que vivían muy tranquilos en Canaán. Y resulta que un buen día Dios le da un sueño a José y le dice a José que él, aunque es el más chiquito de la familia, la verdad es que él va a ser el salvador de todos ellos. Pero de tal manera que un día en el futuro todos sus hermanos mayores y aún su papá y su mamá se inclinarían delante de él. Y José le cuenta esto a sus hermanos. Y se lo cuenta también a los padres. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Eso es una información muy difícil de sobrellevar. Porque entre los seres humanos, el menor es el que se calla. El menor es el que no cuenta. El menor es el que tiene que hacer lo que dicen los mayores. En nuestra tradición, en nuestra forma natural de ver la vida, los grandes, los adultos, los que nacen primero, tienen preferencia a la hora de establecer por dónde avanza la familia o qué es lo que la familia debe hacer. Así que la reacción que vino contra este muchacho fue tremenda. Al punto de que un día los hermanos se van a pastar las ovejas. Y el padre manda a José, al más chiquito, a que los vigile. Y cuando los hermanos ven que José llega,
no solamente se molestan porque dice, aquí está este chismoso que viene a decir, que viene a ver qué es lo que estamos haciendo para ir atrás a nuestro padre y decirle lo que estamos haciendo. Y ahí surge la idea en el grupo unánimemente de agarrarlo, de meterlo en un pozo. La gran mayoría quería matarlo, deshacerse de él. Solo uno de ellos dijo, tengamos cuidado, es nuestro hermano. Bueno, al final de la historia terminan vendiéndolo a una caravana de comerciantes que pasaban por ahí. Pero para justificarle al padre de que su hijo no lo iba a ver más, agarran la túnica de este muchacho y la embarran en sangre y le van al padre con el cuento de que una fiera lo mató, lo hizo pedazos y que ellos no pudieron hacer nada. Así que ahora lo que le traían al padre era la túnica de su hijo menor envuelto en sangre. De más está decir la destrucción que eso significó para el padre, porque además José era el único hijo que había tenido con su esposa preferida. Algún día hablaremos de eso, pero él tenía 2 esposas y las esposas tenían siervas y al final él llegó a tener hijos con las 4. Pero la que él siempre quiso fue a Raquel y con Raquel nada más había tenido a José. Así que José no solamente era el más pequeño, sino era muy cercano a su corazón. Bueno, le apago la escena en Canaán y me muevo a Egipto. En Egipto, José empieza a dar tumbos. Lo venden en casa de un oficial del faraón. Pero el hombre era joven, pero también era muy hacendoso y era muy trabajador y era muy inteligente. Y la gracia de Dios estaba con él. Así que Dios lo pone en eminencia. Y de un muchacho que llega ahí esclavo, termina siendo el hombre que maneja los negocios de todo el dueño de la casa. Problema serio. La mujer se enamora de José. Y aunque José hace de tripas corazón para no enredarse en ese problema, la mujer lo aprovecha un día donde no está el esposo, no había nadie, se quita la ropa, lo obliga, él se manda a correr, ella le agarra parte de la ropa y cuando viene el marido le viene con el cuento al marido de que José quiso aprovecharse de ella. Y que ella gritó y luchó para zafarse de eso y él salió corriendo, pero se quedó con una parte de la ropa para que quedara evidencia. Imagínate, este hombre le cree a la mujer y le va arriba a este muchacho. Termina en la cárcel. Estando en la cárcel, una gente noble, un muchacho con la gracia de Dios, pues termina siendo famoso en la cárcel. Todo el mundo se agrada con este muchacho. Yo imagino a todo el mundo preguntando, ¿qué hace este muchacho aquí en la cárcel? Pero finalmente era la mano derecha del carcelero principal. Se ganó a la gente otra vez. Fíjate cómo el hombre tratando de hacer las cosas bien. Bueno, resulta que con él están presos 2 gente que trabajaba con el faraón. Uno era el copero, el que probaba el vino para asegurarse que no envenenaran al faraón. El otro era el panadero. Los 2 estaban presos. Y los 2 tienen sueños. Y no sabían qué significaban esos sueños. Resulta que el José recibe de parte de Dios revelación para decirle qué significaban esos sueños. Y en un sueño le dice al copero, tú vas a salir y te van a reintegrar junto con el faraón. Y al otro le dice, a ti te van a matar. Así sucede. Pero José le dice al copero, acuérdate cuando estés otra vez allá, acuérdate de mí, habla. O sea, trata de ver cómo me saca de aquí, que al final estoy aquí de una manera injusta. Bueno, para que llegado el momento, Faraón tiene un sueño, nadie se lo puede interpretar y el hombre se acuerda de José y le dice,
hay un hombre en la cárcel, mira, se me olvidó. Pero ese hombre me interpretó un sueño y como me dijo, así se hizo. Lo mandan a buscar y el hombre le interpreta el sueño a Faraón. Faraón se queda asombrado porque nadie se lo había interpretado y le dice, bueno, si tú supiste la interpretación, tú supiste qué sueño había tenido y la interpretación de ese sueño, pues entonces está más que claro que Dios, que tú eres el hombre clave aquí para sacar provecho de este sueño. Y lo pone al frente de Egipto. El sueño era que soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y lo que significaba aquello era que venían 7 años de prosperidad, pero después venían 7 años de sequía. Los 7 años de prosperidad, pues entonces, estando José a cargo, empieza él a producir y a guardar, grano y grano y grano y grano. Y logra una cantidad de grano que es increíble. Pero después vienen 7 años de hambre. Y el hambre empieza a afectar a todos lados. Pero llega el momento de que llega a afectar incluso a Canaán. Y aquí vuelvo a encender la luz y pongo el foco en la familia de José. ¿Se acuerdan? Se había quedado en Canaán, ¿no? Bueno, ellos también tienen hambre y se enteran de que en Egipto hay comida. Así que ellos hacen así, van para Egipto para comprar grano y poder sobrevivir a esa gran hambruna. Y resulta que cuando llegan allí, ¿quién era el que estaba al frente de todo el proyecto? El hermano que ellos habían tratado de deshacerse de él. Y la historia es rápida, se la cuento. Ellos no reconocen a José porque José ya está injertado dentro de toda la vida social egipcia, eso es, vestido como Egipto, viviendo como egipcio, todo. No lo pueden conocer, pero él sí sabe, él sí se acuerda, él sí reconoce a sus hermanos. Y aquí Dios se lo sirvió en bandeja de plata. Porque ahora ellos vienen buscando lo que José tiene de sobra y además es el mero del asunto. ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? O tal vez usted ha estado ya en ese caso. ¿Qué ha hecho usted cuando ha estado en una situación así? Se afila los dientes y dice, esta era la que yo estaba esperando. Yo sabía que venían a comer de mi mano. Yo sabía. Dios me ha dado la oportunidad de cobrarme. Bueno, interesantemente, este muchacho, José, no se deja arrastrar tampoco por esta situación. O sea, no se deprimió cuando lo vendieron, no se volvió loco en la cárcel. Pero cuando estuvo en un momento de prosperidad y bendición, pues también siguió siendo el mismo, siguió sirviendo y tratando de hacer lo que Dios quería. Y ese caminar continuo con Dios lo preparó para que cuando sus abusadores llegaron a estar a sus pies, se los amarrara para no patearlos. Entonces, pero fíjate lo que hace, interesante. Le habla a ellos y dice, cuénteme de ustedes, ¿de dónde son ustedes? Y ahí le cuenta de que ellos son una gran familia, que son 11 hijos, que uno de los hijos ya no está, pero que todos son hijos del mismo padre. Y él le pregunta, ven acá, ¿y cómo está el padre de ustedes? Dice, no, nuestro padre está bien, que no sé cuál, muy triste por la pérdida del hijo que tuvo. ¿Y cómo que son 11? Sí, porque tuvo otro hijo chiquito. Se está enterando José, se está poniendo al día con su familia. Así que en aquel momento, José prepara una situación que ayude a su familia, a sus hermanos, a reconocer lo que todavía han mantenido oculto durante mucho tiempo. Solo era secreto de ellos, pero lo tenían oculto de sus padres. Aquello no se podía hablar de aquello. ¿Y qué es lo que hace? José, que era el único testigo de lo que pasó allí, le dice, vamos a hacer una cosa. Yo no creo que ustedes sean gente inocente. Yo creo que ustedes vinieron aquí a espiar en Egipto. Así que los voy a estar vigilando. No voy a dejar que vayan por ahí y compren como los demás. Los voy a tener cerquita.
Los hombres se empiezan a asustar porque es un hombre demasiado poderoso. Y le dice, le pone 2 pruebas. Los pone a prueba. La primera prueba que les pone, le dice, te voy a dar todo lo que necesitan. Van y lleven grano a la familia, pero me van a dejar aquí al hijo mayor de su papá. Al mayor de ustedes se queda aquí. Y si ustedes quieren volver por grano, me tienen que traer al niño pequeño para yo saber si ustedes realmente lo que me están diciendo es verdad. Bueno, finalmente ellos no tienen más nada que hacer, recogen y se van. Y cuando se van hablando, pero yo creo que esto es castigo de Dios. Esto que nos está pasando, nos está poniendo, nos está revolviendo otra vez la situación que solo sabemos nosotros con nuestro hijo. Resulta que ahora vamos a llegar a nuestro padre y vamos a ir con un hijo menos, porque se quedó allá. Pero no solamente eso, vamos a llegar a donde está él, le vamos a decir que para volver allá tenemos que llevarnos al otro, el chiquito, el que él también está muy atado de corazón con él. Y ellos empiezan a alarse los pelos, ¿y qué va a pasar? Y esto, Dios tiene que estar metido aquí, pero ¿qué está sucediendo? Bueno, el padre cuando escucha eso se ala los pelos y dice, pues al pequeño no se lo llevan, yo no sé lo que va a pasar, pero aquí no, ya perdí uno, ahora perdí el segundo, no me van a pedir ahora el tercero. Pero el hambre apretó, y cuando el hambre aprieta, hay que reconsiderar el asunto. Así que el hombre le dice, vayan otra vez a buscar grano donde hay. Y los hijos le dicen, no nos podemos aparecer ahí si no vamos con el hijo menor. Y después de una pelea grande, no queda más remedio de entregarle al niño pequeño a los hermanos. Y ahí van entonces los hermanos con el muchacho a enfrentar otra vez al egipcio, que no era más que su hermano José. Así que cuando llegan allí, ellos se ponen a hablar entre ellos creyendo que José no podía entender lo que ellos hablaban, pero ellos estaban entendiendo, él estaba entendiendo muy bien todo lo que ellos estaban hablando. Y lo que estaban hablando es la gran preocupación de lo que podía pasar aquí, porque no podían tener control de lo que estaba sucediendo. Y el terror que tenía era volver a perder al hijo chiquito. Uno de los hermanos se comprometió con el padre de que no iban a regresar si no regresaban con Benjamín, con el niño más chiquito. Así que bueno, bajo esa promesa el padre lo dejó ir. Y ahora José está dándoles la segunda prueba. ¿Cuál es la segunda prueba que le da José? José le dice, qué bueno, me alegra conocer al muchacho chiquito. Simeón, el mayor, ya se puede ir con ustedes. Así que ellos tranquilos diciendo, bueno, parece que pasamos esta prueba bien, ¿verdad? No sabemos por qué Dios nos estaba atormentando, pero finalmente vamos a sacar esta prueba bien. Resulta que les dan los granos, pero José le dice, devuélvale el dinero, pero pongan mi copa, la copa mía del segundo de Egipto, pónganselo dentro del saco de los granos del niño pequeño, del menor de los hermanos. Así que bueno, nadie se enteró, todo el mundo feliz. Fíjense todo eso, los hermanos siempre jugando a la escondida, con Dios y con todo el mundo. Pero vemos aquí que José está usando lo mismo con ellos. Está jugando también a las escondidas, poniéndolos a ellos en una situación donde ellos creen que se van a salir finalmente de esa, pero no es así. Ellos se van contentos diciendo, nos vamos con todos los hermanos, nuestro padre va a estar contento. José le dice al siervo, un rato después que se fueron, ve, alcánzalos, revísales a todos los sacos de grano, ¿me entiendes? Y diles que ellos son los que me han robado a mí la copa. Y vas a encontrar la copa ahí. Efectivamente lo hace, para a la caravana y de buena primera le dice, ustedes son unos ladrones, mi señor los ha tratado a ustedes muy bien, no les ha dado ni siquiera pagar por lo que han hecho, por lo que han comprado. Y ustedes han respondido robándose la copa principal de él. No,
sale allá Judá, el que le había prometido al padre de que iba a regresar como quiera a su hermano. Dice, no, mira, que muramos todos, o sea, que muera al que tú le encuentres la copa esa. Y todos nosotros los demás nos vamos a quedar como esclavos tuyos. Puedes estar por seguro de que aquí nadie se llevó eso. Y bueno, el siervo que sabía dónde estaba empieza desde el mayor al menor. Usted se imagina la tensión, ¿no? Saca el saco del mayor, no está. Saca el saco, saca, no está. Y los hermanos, ahí en la tensión, no, estamos librando. ¿Cómo usted cree que se sintieron cuando del saco del menor sacan la copa? Aquello se vino abajo. Los recogen a todos, de vuelta para Egipto, y ahora los presentan delante de José. ¿Con qué cara? Y uno está pensando, José le está armando todo esto para cobrársela. No, al final de la historia, José, o sea, durante esas pruebas, José llora porque los oye a ellos escuchando acerca de cómo casi que se están culpando por lo que le hicieron a ese hermano. Y ellos están asociando esto que Dios nos está haciendo con otro hermano nuestro, es por lo que nosotros le hicimos a nuestro hermano pequeño. Y cada vez que José oye eso, pues se aparta, se mete en sus habitaciones y empieza a llorar. Pero después se limpia y vuelve con ellos. Entonces ahora llegó el clímax de las dos pruebas. Y ahora José tenía que definir qué va a hacer con ellos. Lo interesante es que José lo que hace es que se descubre. Dice, yo soy José, yo soy el hermano al que ustedes le hicieron todo esto. Ustedes pretendieron deshacerse de mí, pero Dios tuvo misericordia de mí. Me metió por un proceso complicado, fue muy difícil la vida, pero finalmente, si mi familia hoy sobrevive es porque yo estoy a la cabeza de Egipto y preparé Egipto para que tuviera comida suficiente para darle a gente tan lejana como ustedes. Imagínense cuando los hermanos se dan cuenta que ese José ya no pueden seguir escondiéndose. Y la culpa que habían acumulado, la crisis de conciencia que habían acumulado durante todo ese tiempo que los había perseguido, era el momento ahora de librarse de ella. Yo quiero leerles. La cosa siguió en paz. José mandó a buscar a toda su familia para que vivieran en Egipto y no le faltara nada. Pero llegó el momento que hemos leído hoy, que el padre muere. ¿Y qué es lo primero que le vino a la mente a los hermanos? A lo mejor lo que había motivado a nuestro hermano José de no hacernos nada, era no traer dolor sobre el corazón de nuestro padre. Pero ahora que nuestro padre no está aquí, ¿quién para a José de que se quiera vengar de nosotros? ¿Quién lo para? Porque si ya no está el padre y él es quien es y hasta aquí nos ha ayudado, nosotros no podemos ni reclamarle. Estamos sencillamente a merced y no podemos ni pedir misericordia. Así que vuelvo a leer el versículo con el que comenzamos. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ese es el pensamiento de los seres humanos. Eso es lo que les dije yo al principio, que me he encontrado mucha gente que cree que esta forma de pensar humana es la misma forma de pensar de Dios. Porque cuando uno no conoce a Dios, empieza a creer que Dios es como nosotros y que piensa como nosotros y que actúa como nosotros. Y aquí los hermanos de José, a pesar de haber vivido años en misericordia, todavía ellos creían que no era el corazón de José
sino que era que el padre todavía vivía. Y ahora que el padre no está, ahora sí no hay justificación. Ahora sí ellos dicen, nos la acabamos, hasta aquí llegamos. Lo que hicieron fue que enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, digan a José así, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. ¡Qué mentirosos son! Le mandan a decir a José, José, mira, tú no sabes nada, pero no, tu padre nos dijo que cuando él se muriera, te dijéramos que él dijo. José había traído a sus hijos para que su padre los bendijera. Y su padre nunca dijo nada de eso a José. ¿Cómo no iba su padre a interceder por aquellos para decirle lo que estaba, para pedirle que no tomara represalia contra los otros hijos? Nunca lo hizo. No se sabe si ni siquiera se enteró. Así que ellos están tratando de seguir usando al padre. El padre está muerto, pero al padre muerto lo reviven y lo siguen usando para ver cómo ellos se pueden librar de lo que le viene. ¿Usted se da cuenta cómo actuamos los seres humanos? Cómo nosotros navegamos en medio de los conflictos con traquimañeo. Y si voy a hacer aquello y ahora voy a preparar porque si no, pues cuando me dicen. Ahora, la respuesta de José, cuando escuchó a sus hermanos diciéndoles, usando al padre todavía estaban tratando de luchar con la culpa y librarse de las consecuencias. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. ¿Recuerdan el sueño? ¿Recuerdan el sueño? Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. O sea, haz con nosotros lo que quieras. Ahora mire la respuesta de José. Porque José aquí está tipificando a alguien que fue despertado por un sueño que Dios le dio y jamás abandonó ni a Dios ni a ese sueño. Y caminó con todo ese sueño y ese Dios fue el que los permitió que no se hundiera en depresión y no se suicidara por ver cómo la vida le había sido miserable, solo y de manera injusta, lejos de su gente, desechado, su familia pensando que él estaba hasta muerto. La respuesta de José es, y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿A quién le está dando lugar aquí José? José se retira, se quita el derecho de cobrársela. Él dice, yo no estoy aquí para vengarme de mis hermanos. Yo voy a echarme para atrás y ver qué Dios quiere hacer en medio de esta situación. Si fuera yo, y yo en primera plana ahí, viendo cómo la sangre se riega y gozándome de lo dulce que es la venganza. Pero él lo que hace es, se echa para atrás y le deja lugar a Dios. ¿Acaso soy yo él? Yo no voy a tomar venganza. Ahora mira esto. Ahora no solo dice que no va a ser Dios. Ahora empieza a decirles a ellos cómo ellos deberían pensar en medio de esta situación. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló desde el corazón. Mis hermanos, uno de los problemas que tenemos los seres humanos, y en especial los hispanos, cuando nos vemos enredados en conflicto, no tan dolorosos como este, donde uno se siente abandonado, despreciado, olvidado, rechazado, enterrado en vida por su familia, no.
por mucho menos que esto. Muchos de nosotros entramos en el círculo que yo llamo víctima-victimario. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros vivimos en comunidad, alguien viene y nos hace daño. A veces nuestra propia familia. Y nosotros nos sentimos como lo que somos en ese momento, víctima de alguien. Y sufrimos y nos sentimos mal y no entendemos y empezamos a encogernos en la vida y a sentirnos menos y a creer que no valemos y a tratar de, y sentir que no nos podemos poner a la misma altura de los demás y que hemos sido desechados. ¿Por qué? Por algo será, no tenemos valor, no tenemos... Y empezamos a disminuirnos y nuestra estima, ¿a dónde llega? Al piso. Pero llega el día donde la situación cambia, como a José. Y la persona que era víctima y que ha sufrido, ahora está en la posición de poder y de autoridad. Y ahora tiene en sus manos a los que lo ofendieron. A mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi tío, a mi sobrino, al que hizo esto. A eso. Un buen día ya los tenemos viejos y necesitados. Y lo que pasa, en vez de que suceda esto, lo que pasa es que enseguida nos movemos desde la posición de víctima a la posición de ¿qué? De victimario. Y entonces ahora que estamos en una posición diferente y que los que me hicieron daño están en menor condición que yo, no hay lugar para la misericordia. ¿Qué es lo que hago? Hago lo mismo que me hicieron a mí. Y entonces paso de víctima a victimario. Pero los victimarios, los que hicieron daño, también ¿a dónde corren? ¿A la posición de qué? De víctima. Ay, ¿qué va a hacer mi hermano ahora? Que ahora él es poderoso y que nos va a matar y que vamos a ver cómo nos salimos de esta. Ay, no, que mira, que vamos a ser tu siervo, que lo que tú digas, que lo que no sé cuánto. Entonces, como usted se da cuenta, la historia de José muestra muy bien cómo los seres humanos nos movemos en un círculo donde en cada historia ocupamos solamente uno de los dos roles. O somos víctimas o somos victimarios. Y cuando el escenario cambia, nosotros no nos salimos de ese círculo, entonces tomamos la posición del otro. Entonces ahora disfrutamos ser los victimarios y que el otro pague y que el otro sea la víctima. Pero eso a medida que avanza el tiempo también va cambiando. ¿Y dónde nos movemos? Nos movemos en un círculo de víctima-victimario, víctima-victimario. Hoy caíste en desgracia tú y te rompieron la cabeza a ti. Pero mañana tú estás en alza y entonces tú eres el que le rompe la cabeza al otro. Pero después el otro cae en una posición más grande que tú y entonces el otro te rompe la cabeza a ti. Y nos pasamos la vida haciendo ¿qué? Rompiendo vida cuando tenemos la oportunidad. Si no tenemos la oportunidad, somos gaticos, María Ramos. Razón por la cual, cuando Jesucristo viene y libera a una persona de corazón, y esa persona es restituida de su depresión, de su falta de estima, cuando esa persona logra sentir que se quita la bota de encima y que ahora en Dios sabe que es una persona y una persona con valor, que tu familia no te lo dio, pero Dios sí lo reconoce. Y como empezamos a relacionarnos con Dios, en Dios encontramos nuestro valor, nuestra identidad. Y cuando de esa condición de caído sentimos la libertad, ¿sabe qué hacemos? Cuando sentimos que Dios nos libera y nos da fuerza, queremos usar esa fuerza que Dios nos da. ¿Para qué? Para aplastar al otro.
Entonces, muchas veces usamos a Dios para que nos ayude a salir de la condición de víctima y poder estar en la cómoda posición de victimario. Prepárese que Dios le tiene a usted una rectificación otra vez del lugar, porque Dios no entiende ni de víctima ni de victimario. Eso lo inventamos nosotros. Dios agarra a la víctima, la restaura y la prepara para que pueda ser como José. Cuidado con vengarse. Y al victimario lo trabaja con la culpa, con esto, con lo otro, y lo pone en una posición donde ¿qué? Donde baje su sumo y esté dispuesto a pedir perdón. O sea, por eso solo Dios puede romper el ciclo en que los seres humanos nos metemos de hacernos daño continuamente el uno al otro. Por esa razón, Dios es nuestra única esperanza en los conflictos. Porque Dios puede restaurar el corazón de ambas partes. Y cuando ambos corazones están sanos, entonces nosotros podemos encontrar un camino a la reconciliación. Y cuando encontramos un camino a la reconciliación, encontramos un camino hacia el futuro de esperanza, de poder recobrar todo lo que hemos perdido y más también. Entonces, tal vez usted ha sido víctima y usted no encuentra rencor en su corazón. Usted dice, esto no es conmigo. Ojo, el día que ya tú no te sientas víctima, prepárate. Ahí es donde el enemigo va a venir, va a agarrar tu corazón y vas a empezar a sentir el deseo de que por justicia el otro tiene que pagar. Mis hermanos, la única forma de que las promesas de Dios nuestras se cumplan es que nosotros rompamos hoy con el ciclo natural de víctima y victimario. Roto. Nosotros digamos, no voy a entrar en ese juego. Yo voy a dejar que las promesas de Dios se cumplan. Termino. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de que José no se vengara? De que José dejara espacio a Dios para que él, en una situación tan rara, tan dolorosa y tan compleja, sacara adelante a la familia sin destrucción. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Te lo voy a decir. En el capítulo 50 se acaba Génesis. El otro libro que tenemos es Éxodo. En el mismo capítulo 1 de Éxodo, en el versículo número 6 y 7, te voy a leer las consecuencias. Dice así, y murió José y todos sus hermanos, y también toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La promesa de Dios pudo seguir adelante con la familia de José. José tuvo la posibilidad de destruirla. José tuvo la posibilidad de acabar con sus hermanos, acabar con 10 de sus hermanos y terminar la historia de Israel allí. Pero un hombre con el corazón en Dios, donde no quiso hacer su voluntad, que no pensó que Dios era igual que él y que Dios podía llegar a hacer con sus hermanos lo que él creía que debía hacerse.
sino que pudiendo actuar se echó para atrás y le dijo: Señor, dulce es la venganza, pero mucho más dulce es tu promesa. Porque la venganza podrá darme un poco de dulzor a mí solamente, pero dejarte a ti que obres permite que ese dulzor y esa bendición la disfrute todos los miembros de mi familia por generaciones, y que mi gente pueda llegar a fructificar, mis hijos se multipliquen, mis nietos prosperen y toda la tierra pueda ser lleno de gente que puede sobrevivir, porque la gracia de Dios se le dio permiso en medio de un conflicto para que pudiéramos sobrepasar esa dificultad y ver cómo la promesa de Dios de bendición se cumple. Nos tocará a nosotros tomar una decisión. Yo quiero ser el Dios de mi vida, y yo voy a esperar mi tiempo de venganza para salir de esta condición de víctima o verme un victimario. O yo le voy a dar oportunidad a Dios que maneje mis negocios, que maneje mis conflictos. Y voy a dejar que en vez de que el rencor y la venganza dominen mi corazón, sea la gracia de Dios. Dios nos enseña cómo sobrevolar conflictos tan complejos como este. Solo con su gracia podremos dar paso a la bendición de Dios para las generaciones futuras. Una persona que no solo piensa en sí, sino que cada vez que toma una decisión está pensando en sus hijos y en los hijos de sus hijos y en los hijos de los hijos de sus hijos. Solo una persona que está pensando así está pensando como Dios. Que Dios está cuidándote a ti, pero a la vez que te cuida a ti, quiere también cuidar a los tuyos que todavía no han nacido. Cada decisión que nosotros tomamos en medio de un conflicto va a influir poderosamente en aquellos descendientes tuyos que todavía no han nacido. Siembra en tu tiempo gracia de Dios. Los conflictos son muy duros y muy difíciles, sí. Pero mientras más duro y más difícil es, más necesaria es la presencia de Dios y menos solicitada es la metedura de pata del corazón humano. Yo te invito a que recuerdes esto hoy. Hoy vamos a bautizar personas. Cuando uno se bautiza, el bautizo es como una boda. En una boda, el hombre dice: yo aquí públicamente y delante de Dios renuncio a todas las demás mujeres de este mundo para pasar mi vida contigo. Y la mujer dice igual, delante de él, le devuelve como promesa: yo hoy aquí delante de ti, de Dios y de quienes quiera que estén, renuncio a todos los demás hombres de este mundo por tenerte a ti. Y ahí se crea una relación que va a tener conflicto. Sí. Donde van a fallar el uno y el otro de una o de otra manera, también, porque no son perfectos. Pero en la boda han declarado que venga lo que venga, lo vamos a pasar juntos. Y eso es lo mismo que significa el bautismo.
En el bautismo, Dios está ofreciendo, extendiendo la mano y ofreciendo una vida de compañía con Dios. Cuando nosotros al llamado del bautismo extendemos la mano y agarramos la mano de Dios, lo que le estamos diciendo es lo mismo. Estamos diciendo, Dios, aquí delante de ti y delante de los que sean testigos, yo renuncio a todos los demás dioses y a todas las demás fuentes de guía y de inspiración en el mundo para solo casarme con la tuya. Y Dios no tiene que decirlo, porque de tal manera se empeñó en hacerlo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sepa que le tiene, le va a tener al lado.